¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien cada uno desde sus hogares. Vamos a iniciar con oración antes de empezar con la predicación del día de hoy. Les pedimos mucho oración por el pastor. No pudo, por cuestiones de salud, no pudo asistir el día de hoy. Entonces, estoy supliéndolo para compartir el mensaje de Filadelfia, de Apocalipsis 3, a partir del versículo 7. Entonces vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, bendito Padre. Gracias por un día más de vida y gracias por la salvación que nos has ofrecido. Gracias porque no eres un Padre, no eres un Dios que estés alejado de nosotros, que no sepamos nada de ti, sino que tú te has revelado a ti mismo a través de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de conocerte de manera profunda a través de tu palabra y así poder amarte, ser más como tú, ser obedientes. Bendito Padre, tú eres bueno. Yo te pido y te ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús que con solemnidad leamos, estudiemos, meditemos en tu palabra, porque no es cualquier escrito, es la inspiración de la palabra del único Dios verdadero. Es una palabra que transforma nuestros corazones. Yo te pido y te ruego, Señor, que no lo tomemos a la ligera, que amemos y nos deleitemos en tu palabra, que tú toques y transformes nuestros corazones a través de tu hermosa palabra, Señor, para que podamos ser cada vez más como tú, seguir tus pasos y darte toda la gloria. En verdad, entender y llevarlo a la práctica el hecho de que fuimos creados para la alabanza de tu gloria, Cristo Jesús. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Que amemos tu palabra, Señor, y la llevemos a cabo cada día. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 3, versículo 7. Hemos estado haciendo un estudio, bueno, el pastor ha estado haciendo un estudio acerca de las distintas iglesias de Apocalipsis, ¿no? Las 7 iglesias de Apocalipsis. Y quiero que comprendan lo siguiente como contexto antes de empezar, que, bueno, yo actualmente, por ejemplo, estoy leyendo y estudiando el libro de Josué y en días pasados me topé con el pecado de Acán. Y tú puedes pensar, si recuerdas el pecado de Acán, tú puedes pensar, ¿cómo es posible que Acán fue así? ¿Cómo es posible que no pensó en el malestar que iba a haber en sus hermanos, en que varios de sus hermanos iban a morir por causa de su pecado? O podemos ver a los fariseos también y decir, ¿cómo es posible que le hacían la vida de cuadros a Jesús? No sé si a ustedes les ha pasado por la mente, a mí sí, pero llegó el momento en el que comprendí, por algo Dios nos está poniendo esto en la palabra. ¿No será que acaso a veces nos vemos reflejados en ciertos personajes de la Biblia y en sus pecados? ¿No es cierto que así como Acán codició y se quedó con algo que Dios claramente había dicho que no debían de quedarse, que todo lo que iban a encontrar en Jericó debía ser destruido, pero para él fue precioso a sus ojos y se dejó asombrar por aquel tesoro y tuvo un asombro mayor del que tuvo de Dios, ¿no? Lamentablemente muchas veces nos dejamos asombrar más por lo creado que por el mismo creador. No hemos codiciado muchas veces y podemos pensar, ¿no? Bueno, pero mi pecado, ¿en qué va a afectar al resto del cuerpo? Pero sí afecta. Vemos a Can, que él tuvo un pecado, pues él pudo haber pensado, bueno, pues ya, pues yo estoy pecando, ¿en qué va a afectar a los demás? Hubo muchos hermanos suyos que murieron a causa de su pecado. Si tú estás en un pecado deliberado y tú piensas que eso no va a afectar al resto del cuerpo, déjame te digo que sí lo afecta. Y el punto aquí es que cuando Jesús da estos mensajes
a las distintas iglesias, no es como para que, bueno, pues qué padre, nos va a hablar algo de historia, Memo, o algo así por el estilo, sino para que lo veamos muchas veces reflejado en nosotros, ¿no? Todo lo que le reprochaba a Dios a las iglesias que hemos visto anteriormente, muchas veces nosotros caemos en eso. Muchas veces hemos perdido nuestro primer amor, ¿sí? Muchas veces tal vez nada más hemos caído en un activismo, pero no tenemos una relación con Cristo, no vivimos con Él de cerca día a día, no le conocemos en verdad porque no pasamos tiempo con Él a solas. Y, y así vamos viendo diferentes puntos que Dios le decía a cada una de las iglesias, pero tengo esto contra ti. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, con la iglesia de Filadelfia, y no veo algún reproche en particular a esta iglesia. Sin embargo, hay mucho que aprender. Entonces vamos a empezar, bueno, antes también de empezar con el versículo 7, les quiero dar unos puntos acerca de como referencia acerca de la iglesia de Filadelfia. Dentro de las 7 iglesias, Filadelfia fue la iglesia más pequeña, era la iglesia más pequeñita de todas. Filadelfia significa amor fraternal. También esta iglesia, en esta iglesia, bueno, a diferencia de otras iglesias, la mayoría de las iglesias estaban cerca de ciertos puertos, pero esta estaba muy metida tierra adentro, entonces posiblemente fue la de menor influencia, ¿no? En cuestión económica y todo eso. Y Filadelfia fue llamada la pequeña Atenas porque al igual que Atenas, era una ciudad con muchos templos y altares. Y constantemente habían terremotos. Y es algo que dices, quiero que pongan atención en esto. Filadelfia es una iglesia a la que Dios no le está diciendo aquí algún reproche. Jesús no está mencionando algún reproche, no le está diciendo, Filadelfia, tengo esto contra ti. Sin embargo, Dios en su soberanía permitió que ellos estuvieran en un lugar donde habían constantes terremotos. Seguramente hubo muchas muertes. Y hoy en día mucha gente se pregunta, ¿no? Y a veces duda de su fe porque es que cómo es posible que Dios permita lo del coronavirus y mira, es que murió tal pariente y es que mira, yo tengo esta enfermedad o es que yo estoy batallando con esto o me robaron o ponle lo que quieras que estés sufriendo. Y muchas veces podemos pensar erróneamente, es que entonces Dios se descuidó de mí, a Dios no le importó. ¿O será un mito todo esto? Y si Dios realmente existiera, entonces todo me iría bien en la vida. Yo no veo esto aquí. Y hay muchas porciones en las que podemos ver, para empezar, por ejemplo, la vida de Pablo, fue alguien que padeció un montón. Si el amor de Dios se midiera en cuán bien nos va conforme nosotros pensamos y que no tuviésemos ningún problema, como decía John Piper, entonces Dios simplemente hubiese odiado al apóstol Pablo, pero no es así. Y como vemos en el final de Romanos 8, nada podrá separarnos del amor de Dios. O sea, ni siquiera ni los problemas, ni ángeles, ni demonios, nada podrá separarnos del amor de Dios. El amor de Dios no está basado en nuestras circunstancias. Hay de todo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el versículo 7. Y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Les recuerdo, como por ejemplo anteriormente, igual si no lo han checado o no ubican mucho de hermenéutica, que es el estudio de la palabra, de cómo, por ejemplo, el estudio de cómo interpretar o la ciencia de cómo interpretar la palabra, yo les recomiendo que lo puedan checar. Hicimos unos videos en el canal de Jóvenes con Propósito y para que puedan ver que bueno, pues no toda la Biblia se interpreta de manera literal. En específico, si hay un libro muy retórico, es Apocalipsis, con muchas figuras retóricas distintas, y en el versículo 7, cuando dice escribe esta carta, le está diciendo Jesús al apóstol al apóstol Juan, discúlpenme, al apóstol Juan, le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia, y no está refiriéndose a un ángel como tal, sino que se está refiriendo al líder o anciano de esa iglesia, ¿no? Vemos constantemente como
se refiere a ángeles, pero apuntando hacia los ancianos o líderes de las distintas iglesias. Dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. ¿Sí? O sea, refiriéndose a Jesús, que Él es santo y verdadero. Santo, apartado, único en su clase. No hay nadie como Jesús. Jesús es el mismo Dios. Aquí lo está mostrando. Dice, y verdadero. No es que Jesús traiga un mensaje de verdad, sino que Jesús es verdad. Es la verdad. Dice, el que tiene la llave de David, viene de la descendencia de David, dice, lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Refiriéndose aquí a la cuestión de la salvación. La salvación está dentro de las manos, está en las manos de Cristo Jesús. Como vemos ¿cómo se llama? En Juan 14:6, que decía Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Él es la puerta, Él es el camino, Él es. No hay otra forma más que aparte de Jesús. No es que vemos muchas religiones y gente pensando, no, es que hay muchos caminos para llegar a Dios. No, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, en cuestión, por ejemplo, de apologética, de la defensa de la palabra, este es un versículo clave, que aquí Jesús descarta todas las religiones. Dice, yo soy. Nadie más viene al Padre sino por mí. Eso menciona Jesús muy claro. Entonces por eso dice, lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. La salvación es del Señor. Dice el versículo 8, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa ahí. Dice, yo te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿A qué se refiere esta puerta? Ok, esta puerta abierta se refiere a una oportunidad para predicar el Evangelio, ¿sí? Y que la gente lo escuche. Si quieren tomar nota, pueden ver 1 Corintios 16:9, ¿sí? Lo pueden anotar como referencia a lo de la puerta abierta, refiriéndose al mensaje del Evangelio. Hechos 14:27 también, y Colosenses 4:3. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con, no, señores, que a veces pensamos, no, es que, y yo caí muchas veces en eso, no, Señor, si esto es tu voluntad, dame puertas y ciérrame puertas, es esta porción sacada de contexto, no es el punto al que se refiere. Entonces, se refiere otra vez a la oportunidad para predicar el Evangelio y que la gente lo escuche. Muy bien, perfecto. Entonces, perdón, se me movió aquí tantito. Dice, perfecto. Entonces, continuando en el versículo 8, dice, tienes poca fuerza, ¿sí? Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y aquí podemos decir así como, oye, Memo, ¿y no que decías que Dios no tenía nada que reprocharle a la iglesia de Filadelfia? Pues eso de tienes poca fuerza no suena muy padre. Y menos ahora con tanto mensaje humanista, tanto mensaje de superación personal, tanto mensaje motivacional. Tú eres un campeón, y todo ese tipo de cosas. Y aquí le está diciendo, tienes poca fuerza. Podría sonar vergonzoso, pero no sé si recuerdan cuando Pablo, y vaya, o sea, me quedo pensando, Pablo no era ningún llorón. Él sufrió muchísimas cosas, él padeció. Yo creo que si hubo un apóstol que, bueno, al menos en lo que veo en la descripción, que fue el más cercano a sufrir algo, lo más parecido a Cristo, fue el apóstol Pablo. De todo lo que ves, todo lo que él te describe, de todos sus padecimientos que él tuvo. Y no, yo no lo veía llorando, quejándose al respecto, ni mucho menos, pero hubo un punto que él le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara, el famoso aguijón de la carne. En 3 veces le pidió, quita este aguijón de mi carne. Pero Dios le dijo, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me llama la atención cómo
como Juan el Bautista decía, es que yo tengo que ser pequeño, yo tengo que hacerme chico, yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. No se trata de ser una mejor versión de mí mismo, como les digo a los jóvenes, Dios no está en el negocio de la hojalatería y pintura, y bueno, estás medio chafa, Memo, pues déjame te doy una regla. No, o sea, quiere que muera completamente el viejo Memo y quiere que sea Cristo en mi vida, como en la de cada uno de ustedes. Entonces, dice, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Ahorita lo podemos tomar un poco más a la ligera de, sí, bueno, yo también, yo estoy igual que la iglesia de Filadelfia. Pues, yo he obedecido la palabra de Dios y no negué el nombre de Dios. Sin embargo, quiero que nos vayamos a reflexionar un poco más profundo esto. ¿Has obedecido mi palabra? Para empezar, ¿la conoces? Y no te estoy preguntando de cuántas veces la has leído, porque tal vez me pueda salir con que sí, yo soy un cristiano que tengo 15 años y he leído, sí, 8 veces la Biblia completa. Qué bueno. ¿Pero la entiendes? ¿La comprendes? ¿Sabes interpretarla? Y todavía más allá, como decía R.C. Sproul, no es cuánta Biblia sabes, porque te puedes saber un montón de versículos de memoria. Y no te estoy diciendo que no es importante, al contrario, es súper bueno e importante, es necesario aprenderte la palabra, porque muchas veces vas a estar en situaciones que si no tienes ese filtro de la palabra, te vas a poner todo ansioso, te vas a poner todo nervioso, vas a sentirte derrotado, pero cuando tienes el filtro de la palabra en tu mente, en tu corazón, las cosas cambian. Sin embargo, que decía R.C. Sproul, no es cuánta Biblia sabes, es cuánta Biblia vives. Ese es el punto. Y dice, y no negaste mi nombre. Ahorita podemos decir, sí, no, yo no lo niego. Y eso que mis compañeros de trabajo se burlan, pero yo no lo niego. Bro, no es la gran cosa. ¿Estás consciente que en estos tiempos tenían que confesar que el César era Dios, que él era el Señor? Y si ellos decían, o sea, ahorita tú puedes gritar así a los cuatro vientos, Jesús es el Señor, y a lo mucho se burlan algunos, pero no pasa de ahí. Pero ¿sabías que eso era causa de muerte en ese entonces? Tú no podías decir que Jesús era el Señor porque te iban a matar. Y ellos no lo negaban. Les decían, tú niega que Jesús es el Señor, deja de creer eso y confiesa que César es el Señor, que el César es el Señor. Decían, no, Jesús es el Señor. Y ellos estaban dispuestos a entregar su vida, a ser amarrados a postes y quemados vivos. Estaban dispuestos a ser echados al circo romano con sus familias. Imagínate un padre de familia que echaban primero a sus hijos, a su esposa, y ver cómo se los comían los leones y todavía decirles, niega que Jesús es el Señor. Y aún así permanecían ahí y decían, no, yo no puedo negar que Cristo es el Señor. ¿Es tu convicción de tal manera? ¿O eres tal vez nada más un simpatizante que dice, no, pues está padre, yo quiero los beneficios de Dios, pero no, ya cuando tengo problemas yo no? No es que hay niveles, es que Cristo desde un principio te está pidiendo todo o nada. Por eso menciona, calculen el costo de seguirme. Por eso fue tan duro. Tú lee y medita, estudia el libro de Mateo y vas a ver que Jesús fue muy claro en lo que consistía en seguirle. A mí me sorprende, ¿no? Cómo en la historia se describe cómo cristianos eran amarrados a postes, quemados vivos, cantando alabanzas en sus últimos momentos de vida. Y Nerón se enojaba, estaba molesto y decía, ¿por qué se ponen a cantar alabanzas? ¿Que no ven que los voy a matar? Y hacía corajes. Pero ellos amaban a Cristo. Cristo era su mayor tesoro, por encima de su propia vida. ¿Vives de esa manera? Si no, te invito a que busques que Cristo sea tu mayor tesoro,
tú le digas, yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida. Y tal vez no nos va a tocar ser mártires como esas personas. Y no tenemos un llamado a ser mártires de, sí, déjame, pongo ahí, déjame, voy a que me maten. No, pues estas personas eran perseguidas, pues cuando eran encontradas, pues los mataban, porque ahí no iban a negar a Cristo. Sin embargo, a veces nos vamos a los extremos, pero, o sea, suena hasta bonito, poético, de, sí, yo seré un mártir de Cristo, pero a veces en pequeñas cosas no mostramos que Jesús es nuestro Señor. No me acuerdo exactamente cómo era la frase de J.C. Ryle, pero decía algo así como, vive de tal manera que sea súper palpable y notable quién es tu Señor. Que la forma en como tú y yo vivamos, la gente lo note, se ve que Cristo es su Señor. Y digo, por si hay alguien o si eres una persona nueva, te lo dejo en claro, no se trata de decir como, sí, el Señor, como, ese señor o esa señora, no. Se refiere al amo, el dueño de tu vida, le pertenece a Él y únicamente a Él. Oye, Memo, ¿pero dónde sacas eso? Él nos compró con su sangre. Tú no puedes separar la salvación y decir, bueno, yo lo confieso y yo creo en Jesús como mi Salvador, pero ya después, con el pasar del tiempo, Él va a ser mi Señor. No puedes separar eso. Él debe ser tu Salvador y el Señor de tu vida a la vez. No hay medias tintas, es entregarle tu vida completamente. ¿Recuerdan cómo pasaba con los discípulos, con los apóstoles? Y dejándolo todo, fue y lo siguió. Dice el versículo 9, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Hoy en día hay mucho falso evangelio. Bueno, no es evangelio, pretenden que sea el evangelio, pero hay mucha distorsión del evangelio. Se van los que te dicen, sí, tú ya creíste, vive como tú quieras. Y eso lo denuncia, por ejemplo, el libro de Judas. Los falsos maestros enseñaban eso. No, tú ya vive como tú quieras, pues tú ya eres salvo. No. Si te dicen que tienes que vivir en santidad, no. Esos cuates son unos legalistas. No les hagas caso, tú vive como tú quieras. Ese es un extremo. Y el otro extremo, por ejemplo, aquí que menciona, ¿no? De los judíos, habían los judaizantes que te decían, ¿tú crees que Cristo, que la salvación es por Cristo? Sí. Ok, qué interesante. Oye, ¿sabías que Cristo Jesús era judío? Sí. ¿Sabías que los judíos hacían este tipo de ritos? Sí. Pues si tú quieres vivir como Jesús vivió o como vive un judío, como Jesús, entonces tú tienes que hacer estos ritos. Y tú tienes que estar circuncidado y tú tienes que bla, y te le empiezan a poner cargas, cosas encima del evangelio. Todo lo que le pongas encima del evangelio, eso no es evangelio. Cristo es suficiente. No necesita tú o mi ayudadita. No, solamente lo echamos a perder con nuestro pecado. Cristo es suficiente. Él lo dijo antes de morir en la cruz. Consumado es. Él lo hizo todo. Que no te engañen. Así literal lo dice. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. O sea, tú los ves, no, hoy en día yo veo, no, es que ese brother acá que trae su kipá y todo y las filacterias, no, se ve que habla súper bien. No, y usa versículos bíblicos. ¿Ya viste esos que están diciendo que el infierno pues es momentáneo? Porque vas a ser destruido como tal. Y utiliza muchos versículos muy hábilmente para hacer creer que el infierno no es por la eternidad, sino que vas a ser destruido. Y eso no es lo que dice la palabra. Si te vas al griego no tiene nada que ver. Y se meten con falsas enseñanzas. Aquí los menciona como la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. No sé si recuerdan que muchos
judíos, ellos decían, no, es que pues, somos hijos de Abraham. ¿Y cómo los confronta Jesús? ¿No? O sea, ustedes son hijos de su padre el diablo porque hacen lo que el diablo quiere, lo que el diablo les dice. No se trata de, es que, y hoy en día tú lo puedes ver, no, es que mi papá es el pastor de la iglesia, o mi papá es el diácono, o yo soy de cuna cristiana, y yo, bueno, nunca he visto cunas que digan, esta es cristiana, o algo así por el estilo. Sin embargo, la salvación es individual, y es por fe, y esa fe, te dejo de tarea si no lo ubicas bien, o si no lo tienes bien en mente, lee el libro de Santiago. La fe y las obras. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Tu fe está muerta, no sirve para nada. Es una fe vacía, es una fe como la de los demonios. Ellos, pues, no, o sea, ni se arrepienten, ni entregan su vida a Cristo, nada. Esa fe nos salva. Dicen ser judíos y no lo son. Aparte también hay muchos argumentos que se van agregando día a día, ¿no? La famosa justicia social, que ahora hacen a un lado el evangelio y es que no, es que hay que dedicarnos a hacer las buenas obras y pobrecitos, mira que la ideología de género, pobrecitos, sufren mucho y que esto y que el otro. Y yo entiendo que un cristiano debe de ser, vemos ejemplos, no sé, como el de George Mueller, que tenía misericordia hacia los niños chiquitos y todo, y no solamente, y el mismo libro de Santiago pues, te habla de, oye, pues no puedes decirle a una persona, Dios te bendiga y, no sé, abrígate cuando tiene frío, pues si tú tienes el poder para hacerlo, pues no lo haces, o sea, no hay coherencia, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, la justicia social hace a un lado el evangelio para hacer pura ayuda, pero eso no salva no salva a las personas, no transforma el corazón. Tú le puedes dar de comer a una persona el día de hoy y eso es muy bueno porque tal vez anda muriendo de hambre, pero eso solamente le va a solucionar el problema momentáneo del día de hoy, no para la eternidad. Y no va a cambiar, por ejemplo, tú un señor, tú le das de comer y eso no va a hacer que él sea un mejor, o sea, un esposo que ame a su esposa, que ame a sus hijos, que sea un trabajador responsable. No va a cambiar nada de eso. Solamente el evangelio es lo que cambia el corazón y eso hace que toda su vida cambie. Y luego me han tocado críticas, no, es que ustedes, que no sé qué. Y mucha gente cree tener la razón fuera de la palabra de Dios, en sus propios razonamientos. Pero fíjense cómo dice aquí, hablando de estos, por ejemplo, en el caso de estos judíos, estos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, dice, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. En tiempos de tanto relativismo, de no, esa es tu verdad, pero mi verdad es, no, es que hay una sola verdad. La verdad es Cristo. Y Él va a llegar y va a decir, esto es la verdad. Esto es lo que está bien, esto no. Y aunque mucha gente se va a quedar con sus argumentos, no, que yo y que si no se arrepienten van a perecer. No te dejes intimidar por esas personas. Tú sigue firme como Éfeso. Dice el versículo 10, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. No sé si recuerdas, por ejemplo, como en el libro de Éxodo, cuando caen las plagas sobre Egipto y entonces está el mandato de Dios de poner la sangre de los corderos sobre los dinteles de las puertas de los judíos y pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos, a excepción de los que estaban en las casas donde estaba la sangre del cordero del cordero que habían matado en ese entonces, y no les pasó nada, pasó la muerte de largo de ellos. Todo eso es una sombra de lo que había de venir, que es Cristo Jesús. Pero ahora nosotros, gracias al gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, al derramamiento de su sangre, del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, entonces, gracias a eso,
pasa lo que viene aquí, que dice, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. No es porque seamos más morales o porque seamos más inteligentes o porque servimos un montón o por cuánto tiempo, es por la sangre del Cordero, punto. Dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¡Wow! Y aquí no es como que, no es como algunos lo toman como, no, es que puedes perder tu salvación y no es el punto aquí ni mucho menos. Yo en lo personal no creo en eso y no lo veo en el texto, porque está aquí hablando de la corona, el galardón, ¿sí? Que tú tendrás cuando has sido salvo y conforme a las obras que has hecho, las buenas obras que has hecho. Y, ok, la salvación es por fe, pero te dice, aférrate a lo que tienes. Menciona el apóstol Pablo que estemos alertas, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. También menciona, el que esté firme, ve a no caer. Cuidado, cuídate. Dios te quiere librar de las consecuencias de tu pecado. Él te puede perdonar una y otra vez. Sin embargo, las consecuencias las llevamos. Ustedes recordarán seguramente las consecuencias del pecado de David con Betsabé. Él fue perdonado. Sin embargo, vean todas las consecuencias que él tuvo el resto del tiempo con su familia. Entonces tú aférrate. Y dice, para que nadie te quite tu corona. Esto se me hace asombroso. O sea, recordemos, nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios por nuestro pecado, porque ofendimos a un Dios 3 veces santo. O sea, no podemos, a veces queremos pensar en Dios como si fuera como nosotros, como, sí, pues a mí, mira, pues la otra vez me echó una mentira, pero no pasa nada, ya lo perdoné, y no es para tanto. No. Es que no estamos hablando de lo mismo. Aquí es Dios, el creador del universo, santo, 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 en Él no hay pecado, Él aborrece, detesta, repudia el pecado. No es como algo insignificante. Él es totalmente apartado del pecado. Y Él, sabiendo lo incapaces que éramos de podernos salvar a nosotros mismos, porque no somos dioses, Él da su vida en la cruz. Y Él, por ese sacrificio, al nosotros tener fe en ese sacrificio, Él nos adopta y nos hace sus hijos. Nos da la salvación como un regalo. Pero aún, encima de eso, ese regalo inmerecido, esa gracia, aún todavía nos da muchísimo excedente de su gracia. Nos da un techo, nos da comida, nos da amigos, nos da una iglesia, nos da bla, 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 bla. Un montón de cosas. Pero por encima de todo, todavía que nos dice, mira, está la eternidad conmigo en el cielo. No conforme con solamente eso, te dice, te voy a dar una corona, con un galardón por tus buenas obras en esta vida. No tiene nada que ver con la salvación. Espero que si eres sobre todo alguien nuevo, que lo comprendas. La salvación es un regalo. Dejemos un lado el tema de la salvación, pero si tú has servido a Cristo, tú vas a ser galardonado. Se te da esa corona. Pero vemos en Apocalipsis, como los ancianos, esas coronas al final las vamos a arrojar a Cristo. La gloria es para Él. Aún la fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Es que no podemos gloriarnos de nada. Hace poco escuchaba, se me fue el nombre de uno de los de la iglesia de Grace Community Church, que mencionaba lo siguiente. Josías Grauman, ya me acordé. Mencionaba lo siguiente, hacía una comparativa como cuando un niño chiquito, no sé, un niño de 7 años, va a ser el cumpleaños de su papá. Le dice, papá, yo te quiero comprar un regalo. ¿Me podrías dar algo de dinero? Porque pues,
pues obviamente el niño no tiene dinero, no tiene los recursos. Y el papá, pues ama al niño y es como, claro, te lo doy, no pasa nada. Entonces el niño, ya con el dinero en mano, va y compra no sé, un regalo para el papá, una cartera, qué sé yo, y va y se lo regala y pues el papá está fascinado, pues aunque sea su dinero, es su hijo y lo ama y es como, gracias hijo, te amo y gracias por el regalo que me das. Pero ¿qué pasaría si de repente el niño se sintiera orgulloso de sí mismo, de, mira papá, el regalo que yo te compré con mi esfuerzo y dedicación? Yo creo que el papá se quedaría así de, o sea, pensando así como, pues lo compró con mi dinero. Y a veces así nos pasa a nosotros con la cuestión de la arrogancia. Todo lo que nosotros podamos hacer para Dios no viene de nosotros mismos como tal, en todo dependemos de Él. ¿O acaso Dios no le decía a su pueblo cuando de repente se le subía o empezaba en pecado y así de, a ver, tú me ofreces holocaustos, ¿y qué no todos los animales vienen de mí? ¿Y todos los árboles no son míos? Oye, tú me quieres hacer un templo, ¿qué no sabías que la tierra es el estrado de mis pies? Es como el burocito, así como cuando te sientas, ¿no? Y el taburetito donde pones tus pies. Esa es la tierra, o sea, ¿tú crees que yo voy a caber ahí? Me vuela la cabeza, es como, Dios es, o sea, ahorita me estaba acordando de un canto que decía, pues, ¿qué te puedo decir que no hayas oído ya? Somos tan pequeños. Dice el versículo 12, a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y me recuerda, no sé si algunos de ustedes llegaron a ver la película de Toy Story, cuando estaba este monito Woody y que Andy, que era el dueño, le escribe sobre la botita, Andy. Es como que lo marcó, de alguna manera selló, es como Woody es de mi pertenencia. Y Woody lo tenía bien en claro, él veía su bota y veía el nombre Andy. Y si Woody se extraviaba e iba, no sé, terminaba con otros juguetes en otra casa de otros niños, y él decía, no, sí, tú vente, y que no sé qué. Pues él decía, no, es que yo no me puedo quedar aquí, porque yo pertenezco a Andy, mira. Y les enseñaba la marca que tenía que decía Andy. Y es como él tenía bien en claro, yo pertenezco a él. ¿Tú estás bien consciente que tú tienes esa marca? Y no estoy diciendo literalmente en tu zapato, pero tú has sido marcado por Cristo. Tú le perteneces a Él, aunque de repente pueda haber problemas, cosas en la vida, tú perteneces a Cristo. Tu vida es para Él. Si aún de repente circunstancias en la vida como que te sientes medio alejado, tú tienes que, así como Woody, así de, no, es que yo tengo que volver con Andy porque yo pertenezco a Él. Yo tengo que volver a Dios porque yo pertenezco a Él, una y otra vez. Y, y no me refiero a meramente a que termines alejándote un montón o algo así, sino que todos nosotros pecamos cada día, ¿no? Cada día tenemos algo que pecar. Simplemente el primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Quién cumple eso a la perfección? O sea, si te quieres creer así de, no, es que, no, Memo, o lo dices porque tú llevas una vida en pecado seguramente. No, yo como si nada. Ponte a pensar en eso. Simplemente, ¿quién cumple cabalmente el primer mandamiento? Te la pongo más fácil, el segundo. Nunca te enojas con nadie, nunca te molestas, nunca eres desesperado. No terminas amándote muchas veces más a ti mismo que a otras personas. No buscas el bien de otras personas muchas veces porque te adoras a ti mismo. Vives para tu propio pequeño reino chafa.
Así vivimos la gran mayoría, buscando ser libres de eso y vivir para Cristo, para su reino, no para el de nosotros. Entonces, prácticamente concluyendo con esto, nosotros somos de Cristo, vive para Él, para su gloria. No es a tu manera, no es como tú quieres. Es tan fácil decir, yo soy hijo de Dios, yo soy su discípulo, pero Jesús llegaba con la gente y les decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Conoces la palabra? O tal vez has pasado años en una iglesia y no te importa conocer más de la palabra de Dios. Y piensas que Dios te va a hablar nada más porque hace figuritas en el cielo y todo, cuando ahí está tu palabra. ¿Por qué cuando su palabra es tan clara no te interesa conocerla? Y no permites que Dios te esté hablando continuamente. Él cada día te quiere hablar, no es cada semana, no es cada mes. Checa simplemente el Salmo 1 y checa Josué 1. Meditarás en esta ley de día y de noche, todos los días. Tú tienes que meditar en su palabra. Dios te quiere hablar cada día. No es una cosa mística de que, ay, a ver qué pensamiento llega a mí o lo que sea. Dios te puede hablar de la manera que Él quiera, pero principalmente te quiere hablar a través de su palabra. Conócela. Si yo veo a alguien que aquí está casado y él dice, yo amo a mi esposa, pero de repente me entero que la esposa le escribió 300 cartas y no ha abierto ninguna de ellas porque le da pereza abrirlas y leerlas, pero dice, no, pero yo amo a mi esposa, yo tendría serias dudas de qué tanto la ama, porque no le interesa conocer cómo está su corazón, qué es lo que piensa, qué le gusta, nada. No podemos vivir toda la vida como en el kinder y pensando que así está bien, no. Dios no nos quiere inmaduros, quiere que crezcamos, pero no podemos crecer a ser más como Jesús separados de su palabra. ¿Qué tanto te alimentas? No te conformes con un versículo diario, métete, ama su palabra. Lee el Salmo 119 para que veas cómo Dios quiere que ames su palabra. Dios te quiere hablar a través de ella. ¿Es lo más precioso en tu vida? ¿Es lo que más amas? Y no te digo esto para que tú digas, no, pues ya me regañó Memo, no, ya mejor le voy a cambiar el canal a, no sé, algún motivador por ahí que me diga que yo soy un campeón. Ese no es mi punto es que si tú has caído en algo de esto, si tú ves puntos que dices, yo sé que estoy mal, arrepiéntete de eso y pídele a Cristo de rodillas, perdóname porque no te he amado como yo debo de amarte. No he orado como debo de hacerlo, no te he buscado en la palabra, no he crecido, llevo años creciendo y no paso de decir Dios te ama y no sé decir otra cosa. Entrégate a Cristo y busca que Él ponga sus deseos, sus anhelos en tu corazón. El hecho de que tú estés sin servir, el hecho de que tú estés apático, el hecho de que tú no te metas más en la palabra, afecta al resto del cuerpo de Cristo. Tú ya no puedes pensar en ti mismo solamente. Tú tienes que pensar en amar al resto de la iglesia y en servirles. Si cada parte del cuerpo de Cristo no cumple su función, el cuerpo se enferma. Ama a la iglesia. Porque si tú dices que tú amas a Cristo, Cristo ama a la iglesia y tú debes de amar. Si tú dices que tú amas a Cristo, tú debes amar lo que Él ama y tú debes de aborrecer lo que Él aborrece. Tú debes de amar a su iglesia. Que hay gente conflictiva, que hay gente difícil, que hay gente que tengas tus dudas sobre si será nacida de nuevo o no, te concedo la razón, pero aún así ámalos. ¿No nos ha amado Cristo a pesar de nuestras imperfecciones? Una y otra vez hasta el punto de dar su vida por nosotros. Vamos a concluir con una oración. Señor, gracias bendito Padre por mostrarnos tu hermosa palabra. Gracias Señor porque sabemos que no es cualquier escrito, es tu palabra, la palabra del único Dios verdadero. Yo te ruego que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. No quiero que estemos apáticos como iglesia. En verdad deseo, Señor, que te amemos profundamente, que tú pongas un fuego en nuestros corazones por amarte cada vez más,
que nunca nos conformemos, que queramos más de ti, Cristo Jesús, que podamos decir como Pablo: todo esto yo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Ayúdanos a perseverar en la fe, a valorar, Señor, la salvación que tú nos has dado, porque aunque a nosotros no nos costó nada, a ti te costó hasta la última gota de tu sangre. Tú lo diste todo, tú te entregaste a ti mismo. ¿Cómo no hemos de valorar tan grande regalo? Señor, llévanos a amarte cada vez más y a ser cada vez más dependientes de ti, a entender que crecemos en madurez, no porque seamos más independientes, sino que vamos a crecer en madurez porque somos más dependientes de ti, porque entendemos, no solamente sabemos de memoria, sino que vivimos sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Cristo Jesús, queremos ser crucificados junto contigo y vivir para tu gloria. Que lo que tú quieres sea lo más valioso para nosotros, sea lo de mayor valor. Gracias por habernos salvado, pero si nos tienes hoy aquí es por un propósito, y tú no quieres que nos vayamos solamente nosotros. Hay muchas personas en otras partes del mundo que no te conocen, y nosotros no podemos estar cómodos sabiendo eso. Tenemos que ir, tenemos que mandar gente, tenemos que orar por más obreros, tenemos que aportar más económicamente, tenemos que motivar más, orar, apoyar, estar conversando con los misioneros, saber sus necesidades, animándolos, porque son parte de nosotros, somos parte de tu mismo cuerpo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que traigas ese avivamiento a nuestras vidas, pero se necesita, y estoy bien consciente que se necesita arrepentimiento. No podemos vivir a nuestra manera y pensar que te seguimos. No es a nuestra manera, es a tu manera. Ayúdanos a humillarnos, Señor, a entregar nuestra vida completamente. Y esas áreas de nuestra vida que tanto nos cuestan trabajo, ayúdanos a entregarlas a ti, Señor. A entregar esas áreas, Señor, y que tú nos crucifiques junto contigo, Señor, y vivamos para ti, para tu gloria. Que eso sea nuestro mayor deleite, nuestro mayor anhelo, glorificarte cada día de nuestras vidas. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues entendiendo la palabra de Dios, si hay algo que todavía tenemos que entregar en nuestras vidas día a día, que lo rindamos en las manos de Dios, en su voluntad. Cerramos este tiempo de prédica, de un tiempo en comunión con Dios. Gracias por estar en línea con nosotros. Y nos despedimos en oración, dándole gracias a Dios. Dios, te amamos, Señor. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Cada una de nuestras áreas, Señor, que siga siendo en rendición completa para ti, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Que nosotros, Señor, vivamos diariamente entregándonos nuestra voluntad a ti, Señor, para que tú hagas de nosotros la doncella, la iglesia perfecta que tú quieres. Gracias, mi Dios, gracias por la enseñanza